Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al live del día de hoy. La conversación específicamente es acerca de lo que es el anime y principalmente acerca del anime titulado Una voz silenciosa. Este anime es realizado por los estudios Kyoto Animation, exactamente en el año 2016. Es creado por el mangaka eh, Yoshitoki Oima, y el título de este manga en japonés es Koe no Katachi. Eh, Voy a empezar a relatar como ciertos eventos principales para analizar el anime como tal. Eh, Antes que nada, pues quiero anticipar que aquí puede haber bastante spoiler por si no han visto el anime como tal. Pero mi intención, más allá de contar la historia, es identificar signos, símbolos específicos con los cuales podamos discutir bastantes temas que conciernen a interés general y a interés público, y temas también un poco más específicos. Eh, este anime como tal inicia con una canción, la canción titulada My Generation de la banda británica The Who. Eh, pues esta canción hace referencia a toda esta eh, rebeldía, a la forma de ser de los adolescentes como tal, y comienza así, mostrando pues unos adolescentes, pues siendo adolescentes, no, nada fuera de lo común. A continuación pues aparece en primer plano la escena de un hombre que se sube a un puente vehicular, y pues tiene como la intención de lanzarse. Sin embargo, pues un recuerdo prácticamente como que retumba en su cerebro, en su mente, y le impide hacerlo, y se baja. A partir de ahí pues ya empieza la historia de la infancia, de por qué este hombre llegó a esas instancias, y todo inicia con un trío de amigos, los cuales pues tienen como esta tendencia a hacer bullying, pues en las clases a los compañeros. En una ocasión pues llega una chica llamada Shoko Nishimiya. El contexto de estos estudiantes pues es de primaria, no se especifica exactamente qué edad ni qué curso, pero podemos definir que no son ni tan pequeños ni tan grandes en ese entonces, hablando en primaria, ¿no? La chica nueva tiene la particularidad de ser sorda, y pues por tanto tampoco habla porque nunca ha escuchado una palabra, ¿no? Y le cuesta mucho poder pronunciarla correctamente. Ella se presenta con un cuaderno, el cual ella usa para comunicarse y para que los demás también se comuniquen con ella. Entonces pues ella nota su nombre, se presenta y demás. Y me llama la atención que el docente es un poco displicente, un poco no, bastante eh, cerrado y falto de didáctica, de pedagogía más que todo, desde el primer inicio, desde el momento en que ella entra. Prácticamente él da por sentado que ella tiene que presentarse, no da mayores datos acerca de ella, de por qué se presenta así, ni nada por el estilo. Y a partir de ahí, pues el docente sigue su clase como si nada, asumiendo, o más bien no importándole en absoluto que ella no lo puede escuchar y no entienda nada de lo que él está diciendo. Él simplemente sigue dando su clase magistral, pues como si nada hubiera pasado. Eh, Inmediatamente después de esto, mm, pues empieza como esta interacción de ella con los compañeros.
Todos los niños están pues bastante asombrados, pues porque ella no tiene la capacidad de comunicarse, y esto les genera bastante curiosidad e interés. Una compañera de clase pues se da cuenta que ella no escucha nada, que no entiende nada de lo que está pasando, entonces empieza a copiarle los apuntes de lo que toca hacer, de lo que el maestro va diciendo. Sin embargo, esto no dura mucho, pues ella se empieza a cansar de que siempre tiene que anotar lo de ella, y pues por anotar lo de ella pues se atrasa en su propio aprendizaje. En cuanto al trío de jóvenes que les había relatado al inicio, ellos empiezan, más que todo uno en particular, Ishida, empieza a generar pues actos de bullying hacia ella, pues por el mismo hecho de no poder escuchar ni hablar. Y pero no es el único. Los compañeros de él también, en general como que varias personas generan cierto rechazo, más de una no lo dice, pero lo piensa. Eh, Después llega una maestra que quiere pues que los demás compañeros se puedan comunicar con esta chica, con Nishimiya. Esta maestra pues trata de enseñarles lo que es el lenguaje de señas, les propone que les va a enseñar el lenguaje de señas. Sin embargo, pues solo una compañera decide tomar las clases y el curso para aprender. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que ya bien decía Wittgenstein, específicamente en sus tractos lógicos filosóficos, que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona como tal tiene su propio lenguaje y por tanto su propio mundo. A eso sumémosle que una persona que no comparte su conocimiento y que no interactúa con los demás se limita específicamente a su mundo, a lo que sabe, y no sale de allí. Sin embargo, este mundo, veámoslo como una especie de fronteras que se pueden superar en la medida que interactúo con el otro y que en lo posible trato de comprender. Este acto que se muestra acá del lenguaje de señas es también como ella está limitada porque nadie más sabe comunicarse de ese modo. Sin embargo, una decide tomar el lugar de apropiarse de un nuevo conocimiento, de superar esa barrera de la limitación de su lenguaje para aprender uno nuevo que le permita traspasar esa barrera. Ya continuando con la historia del anime, Nishimiya pues usa unos audífonos pues para poder escuchar, y pues Ishida, el que le hace bullying con mayor frecuencia, se los empieza a botar y a destruir. Esto al final ocasiona que la mamá se dé cuenta, pues los audífonos son bastante costosos y ella presupone que debe haber algún tipo de inconveniente con ella en el aula, que le están haciendo bullying, la están molestando o algo por el estilo, y decide hablar con el director del colegio. Una vez el director se entera, pues más que por razones económicas, digo yo, de que se le vaya un cliente, que se le vaya ese paciente, pues decide intervenir, va al aula y comenta la situación que ha estado pasando, que alguien le ha estado dañando los audífonos a esta chica. Inmediatamente el profesor, que siempre está a cargo de estos estudiantes, de una manera bastante frívola y fría y sin ningún tipo de consideración por el mismo trabajo de él como docente, acusa a este chico Ishida de que él es el culpable, de que específicamente él es el culpable de todo lo malo y del daño ocasionado a los audífonos de Nishimiya. Esto me hace pensar que él ya sabía desde el principio que le hacían bullying. Sin embargo, él nunca hizo nada, nunca se preocupó por intervenir ni hacer nada significativo
para mejorar los aspectos de convivencia y de comunicación entre sus estudiantes, sobre todo una cuestión de respeto y de empatía hacia el otro. Nunca se preocupó por hacer eso, siendo docente. Una vez lo culpan a Ishida, el profesor lo culpa y después él dice que no, que hay otros compañeros que hacen lo mismo. Sin embargo, todos los compañeros se excusan y recargan todas las culpas en Ishida. Después de esto, pues este niño pues empieza a sufrir de bullying, prácticamente una especie de karma, y los que eran sus amigos le empiezan a hacer bullying casi que a diario. Es ignorado y apartado por la sociedad en general, por la comunidad estudiantil, y ya después hacen un salto en el tiempo no demasiado largo, ya está en bachillerato, secundaria. Nishimiya ya no está en la misma escuela, fue trasladada por la misma situación de bullying y todo eso. Sin embargo, él continúa en la misma escuela. Y la situación es tal que él no tiene amigos, no se relaciona con nadie. O sea, muestran a las personas con las caras tapadas, lo cual es un signo, un símbolo bastante interesante, porque de una u otra manera nos muestra como ese miedo, ese temor, esa culpa, sobre todo culpa, creo que es la palabra más adecuada, que él siente de dirigir la mirada hacia los demás. Entonces siempre muestran a todos los que lo rodean en el colegio con la cara tapada con una X, y él se relaciona muy escasamente con las personas. Aquí quiero hacer como una relación con lo que decía Lacan, muy por encima realmente de toda la teoría que comprende este grandioso psicólogo y filósofo, que él en un apartado hablaba del otro, y aquí se relaciona con la relación que se establece con el otro. Ishida no logra tener un reconocimiento de ese otro para considerarse un sujeto. Por tanto, no existe en cuanto el otro no lo reconoce. Y a eso también hay que sumarle que él mismo no se reconoce a sí mismo. Entonces, bueno, más que no reconocerse, se niega. Producto de este odio hacia sí mismo, la culpabilidad que tiene por todo lo que le hacía a la chica sordomuda, a Nishimiya. Prácticamente él sentía que no era merecedor de disfrutar, de sentir placer o alegría alguna. Y acá también lo respaldo un poco con lo que decía Freud en cuanto a la negación del yo, que hubo una ruptura específicamente cuando empezó toda esta culpabilidad, y esta ruptura del yo ocasionó un duelo, y el duelo por lo general crea una depresión. Cualquier tipo de duelo crea una depresión que puede ser continua o pasajera. En este caso pues una depresión que ya lleva bastantes años, producto de ese duelo, de esa negación. Él y Lacan hacen referencia a que cuando hay la pérdida del objeto de deseo y de goce, pues es que se produce este duelo y esta negación que lleva a un estado melancólico y de depresión. En este caso, pues el objeto de deseo era él mismo, lo pierde y no lo puede encontrar en nadie más, puesto que no tiene el reconocimiento de nadie, ningún amigo, ningún compañero. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, uno por uno, varios personajes empiezan a interesar en él, empiezan a hablar, y conforme lo reconocen a él como persona, como amigo, va cayendo esta careta de la X en las caras,
que es como una especie, yo lo asimilo como una especie de sombra que no lo deja de ver a él claramente. Y cuando tiene ese reconocimiento, cuando sabe que él existe, entonces es que se corre este velo que no los deja ver con claridad. Eh, Obviamente pues eso también es como un medio para escapar de la realidad. El negarse a ver a la gente, negarse a salir, se esfuerza bastante a salir, sufre de episodios de ansiedad, de nerviosismo, pánico escénico, bueno, muchas cosas que derivan. Eh, Resulta también interesante que más allá de que la historia parece centrarse en él y en Nishimiya y en cómo él busca resarcir todos sus pecados, sus errores, tratando de volver a hablar con ella, tratando de obtener un perdón, pero nunca lo dice textualmente. Le lleva pan, y aquí hay una parte bastante interesante. Ellos suelen encontrarse en un puente, eh, en donde debajo de ese puente hay un río. Nishimiya siempre acostumbra ir allí, lleva un pan bastante grande, y empieza a tirar migajas de pan al río. En el río hay unos peces koi o carpa japonés, y esto los muestran cada vez con mayor intensidad en cada tramo casi que neurálgico de la trama de la historia. Esa escena del pan, la escena de los peces. Y resulta interesante que los peces koi, pues según la leyenda, en Japón y en China sobre todo, son muy respetados, una figura emblemática a través de una leyenda la cual cuenta que estos peces sufren una especie de transformación producto de la lucha y el esfuerzo por vencer a los demonios. Esta es como una especie de metáfora de vencer tus propios demonios. Los peces tratan de escalar la cascada y llegar a la cima para enfrentar a los demonios, y una vez lo consiguen se convierten en dragones, como símbolo de fortaleza, de constancia, de perseverancia, de abundancia, y por eso estos peces son considerados muy casi que sagrados, especiales en varias regiones de Japón y China. Este pez lo relaciona específicamente con la transformación que van sufriendo todos los personajes. De una u otra manera todos van reconociendo sus propios errores, en vez de negarlos, porque la mayoría de veces resultan en ciertos conflictos con Ishida, uno de del protagonista, que prácticamente les dice las verdades en la cara. Él reconoce todo el tiempo que él hizo cosas malas, que no merece vivir. Sin embargo, en un momento específico, estando ahí en ese mismo puente que les comento, él le dice la verdad a cada uno, le dice los errores en lo que fallan, y ninguno de ellos lo reconoce. De hecho, lo acusan y se alejan. Tiempo después, pues ellos empiezan a reconocer que efectivamente estaban negando la posibilidad del cambio, de la transformación que se ve reflejada en esta metáfora, en esta analogía del pez koi. Ya para terminar, pues esta escena que se repite con el pan y los peces, también me llama mucho la atención el uso del pan, ¿no? El pan, pues dentro de la concepción judeocristiana occidental, pues es considerada vida, eh, bueno, más que todo vida y prosperidad, y alimento, prácticamente que el pan es el principal alimento en muchos hogares. Entonces, llama también la atención el símbolo que puede representar el pan, además de que en Japón la cultura de comer pan es bastante fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente que el pan era uno de los pocos alimentos que la gente podía comer, pues dada la facilidad de su preparación, y también por la reducción de los costos a la hora de producirlo. Entonces,
el pan también tiene su connotación bien interesante dentro del anime. Eh, Al final de toda esta historia se produce pues un suceso bastante fuerte que origina que Ishida salve a Nishimiya de un suicidio. Nadie supo identificar los signos de depresión en Nishimiya y tampoco en Ishida. Retomando un poco lo que pasó al inicio de la historia, después la mamá se da cuenta que él marcaba todos los días en el calendario y tenía la fecha y el día para cometer el acto suicida. Sin embargo, pues él no lo hace, y ahí es cuando él empieza a buscar a Nishimiya en busca de esa redención, en ese camino que a él lo busque, que a él lo logre, perdón, replantearse pues de una u otra manera su sentido de vida y sobre todo de tratar de sentirse mejor consigo mismo. Sin embargo, él no lo logra del todo hasta que no empieza a reconocer sus errores y sobre todo hasta que no se libera de la culpa. Una vez logra esto, pues ya al final, después de que él logra salvar a Nishimiya, él cae al río en ese acto heroico de salvarla y todas las personas empiezan a reconocerlo y él asume que la culpa siempre ha estado dentro de él y que muchas veces esta careta que ponía a las demás personas, estas X en las caras, pues era producto de su propia negación y producto de no asimilar y de no afrontar de manera consciente sus propios errores, que lo llevaron a esta culpabilidad obsesiva que desencadenó en una depresión profunda. Eh, de verdad que recomiendo bastante este anime, sobre todo para todos aquellos que son docentes, padres de familia y en general. Simplemente si son amantes del anime o quieren contemplar una historia totalmente diferente a las tradicionales. No por el hecho de ser anime, de ser eh, un dibujo, un cómic japonés tiene menos mérito que cualquier historia de la vida real o sea ficción. De hecho, esta película en general impacta bastante por su estética en cuanto a la calidad de las imágenes y si uno asimila que está viendo una historia común y corriente, se puede asombrar bastante acerca del mundo del anime, que tiene bastantes tesoros ocultos que muchas veces la gente desecha por prejuicios ya sea ideológicos o religiosos. Entonces pues nada, los invito a que vean este anime, aunque de cierta manera pues ya les arruiné muchas cosas. Sin embargo, mi intención es que podamos ver siempre más allá, capturar cada signo, pues ya sabemos que en este mundo todo comunica. Y pues nada, mi invitación es a que vean este anime y se interesen por este mundo. Hay bastantes animes con temáticas de fondo bastante fuertes, bastante increíbles e interesantes, que pues hace parte también de la mentalidad oriental. Pues nada, entonces muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y espero que les haya agradado esta pequeña conversación en torno al anime y en torno a sus peculiares signos y símbolos que hemos analizado de una manera bastante superficial y rápida. Que estén bien.